¿Qué vienen siendo los yoruba? ¿Cómo iniciarse en la religión yoruba? ¿Se puede obtener salud con la santería? Ya la religión yoruba en la actualidad se ha vuelto prácticamente un negocio. Hola mi gente linda, ¿qué tal están? Hoy les comparto un video muy interesante, como se pueden haber dado cuenta en el título. Vengo acompañado de todo un team de lujo y vamos a estar hablando hoy sobre la religión yoruba. Primero que nada, voy a darle la bienvenida a mis invitados. Acá Steven, que ustedes lo conocen. Y aquí tenemos al padrino, que quiero que se presente él y que nos diga de qué vamos a estar hablando en el video de hoy. Buenas tardes a la familia de YouTube. Mi nombre es Roberto Panfet Caballero, Abu Orumila, Grupo Mbirele, Omo Ordun, Omo Changó. La religión yoruba vino a Cuba con los africanos, nos trajeron, los cuales sincretizaron a los santos de la iglesia para que los blancos no descubrieran las cosas religiosas que ellos traían de su país. O sea, por eso es que Santa Bárbara de Changó, Ochun en la Caridad, o Batalá de la Mercedes, que le llama allá. Entonces, de cierta forma, ya nos dijiste en sí que era la santería. Pero ahora, ¿qué vienen siendo los yoruba? Yoruba es una zona del país, de África, como decir, los santiagueros, los habaneros, los villaclareños, en nuestro país. Entonces, a partir de ahí, Yoruba, los yoruba es un dialecto que hablaban en esa zona. Y ellos pues se encargaron de difundir ese dialecto en Cuba, que es uno de los países que transporta esta religión hacia otros países. ¿Por qué? Porque a Cuba vienen de diferentes países a consagrarse, ya sea en la santería o ya sea en Ifá. ¿Qué significa Ifá para ti? Ifá para mí es la vida. Yo, que no lo dije al principio, ¿cuántos años de Ifá tiene? Ifá desde que tenía 14 años, 56 años de ser babalao, si Olofin y Orunla lo permite. Ifá es la interpretación de Orunla, que es designado por Olofin para salvar a la humanidad. Ifá es el que habla por Orunla, como el caracol lo hace por los diferentes orichas, Ocha y oricha. Básicamente, ¿en qué se estaría fundamentando la creencia religiosa? La creencia religiosa se fundamenta a partir de la fe que tiene cada persona. Como se tiene fe en la iglesia, como se tiene fe en otras religiones, para no hacer extensa la situación, pues en la religión yoruba es igual, se tiene fe en los santos y en los orichas. Y en Orunla como salvador de la humanidad. ¿Cómo ayuda Ifá a las personas en su vida diaria? Esta es una pregunta bastante controversial. Dale la palabra, dale la ayuda. Porque en la época en que yo me hice Ifá, los babalaos de esa época tenían la tradición de mirarse todos los días. Esto hacía que el individuo supiera cuál era el astral que lo estaba rigiendo ese día. No es como ahora que la gente lo hace cuando tiene problemas. Exacto. 6 días, una vez al mes, sí, etcétera, etcétera. Eso también depende del trabajo también psicológico que tienes que tener con cada persona que vayas a atender. Exactamente. No, claro. Ifá lo que te permite a ti es tener una psicología. ¿Por qué? Porque el babalao debe conocer de todo. Para lo mismo hablar de un problema ginecológico que de una situación profesional, claro, de cualquier actividad. Sí. ¿Qué vendría siendo el babalao? El babalao es el mensajero de Orunla. Orunla viene siendo como Dios en la religión yoruba. No, Dios en la religión yoruba es Olofin. Olofin, Y Olofin designó a Orunla para poder salvar, adivinarle a las personas cuál era su situación en la vida. ¿Qué son los santeros entonces? O sea, ¿cómo tú vas por la calle, a quién tú podrías designar como santero? Cada persona que tiene un santo hecho, se pone el de, se interpreta a las personas de quién es fulano, de quién es en Orunla las personas se ponen el camino del ángel de la guardia junto con el ID. ¿Por qué había que usar obligadamente este pulsito? Sin profundizar. El problema es que Orunla hizo un pacto para que la supiera quiénes eran sus hijos, se le designó eso de que se pusieran este pulsito. Los hijos de él iban a tener un ID con cuentas amarillas. Sí, pues también hay que explicar eso. El pulsito se le llama ID. Amarilla significan las hojas cuando se ponen ya maduras. Y las cuentas verdes la vida. Una pregunta que me hacen mucho las personas: ¿cómo iniciarse en la religión yoruba? El primer paso en la religión yoruba, primero, consultarse
determinar cuál es el camino de su guerrero. Sí. El Orun, Ochosi y Osun, que es el bastón de Orunla, recibir a Orunla, porque Orunla es el designado para determinar el ángel de la guardia de la persona. O sea, el santo que debe irse a la persona. Hay personas que por las características de su casa religiosa, esto lo hacen a través del caracol. Pero eso es una cosa un poquito más profunda que hay que hablar sobre por qué. Sí, es un video aparte. Por qué el Bilogún es una cosa y por qué el Iquín es otra. ¿Cuántos orichas vienen existiendo en la religión yoruba? Hay una diferencia entre Ocha y Oricha. Sí. Ocha es el que va a la cabeza. Ajá. Y Oricha no va a la cabeza. Porque Ocha eran los conocidos. Sí. El Eguao, Batagao, Chun, Changó, Yemayá. Okay. Oya. ¿Cómo tú ves el futuro de la religión yoruba? Ahí yo quería caer un poco porque yo me he quedado así en plan, ya la religión yoruba en la actualidad se ha vuelto prácticamente un negocio. La gente por querer cobrarte 3 kilos te hace cualquier cosa, entonces tienes que tener cuidado cuando tú vas a comprar algo, cuando vas a mirarte con alguien. A eso se debe escoger también la casa religiosa. Correcto. Exacto. Ahí. Eso es uno de los parámetros para poder escoger la casa religiosa. Y entonces lo que me refiero es cómo es el futuro de la religión. ¿Cómo es la religión en un futuro? Bueno, a tu punto de vista. Si nos basamos en lo que él decía, mi criterio personal, hay lugares donde la religión se ha convertido en un negocio. En la época incluso de estos africanos que llegaron a Cuba, las cosas religiosas eran secretas. Y ahora nosotros estamos grabando de forma general cuáles son los aspectos de la religión. Sí. Pero tú llegabas ciego a una actividad religiosa, como debes llegar ciego también, a pesar de que está en YouTube, está en el móvil, entonces lío. Sí. Debes llegar ciego al santo y ciego al Ifá. ¿Qué pasa? Ahora no sucede eso porque ahora tú sabes cuál es tu signo y tú buscas. A ver, es cerito, rayita, Exactamente. Y, mira, esto dice aquí. Oye, pero esto no me lo dieron. Y entonces hace comparación y Ifá tiene un signo, el saber está repartido. Tú puedes interpretar una cosa de tu signo de una forma, él la interpreta de otra y yo la interpreto de otra. ¿Se puede obtener salud con la santería? Sí, como no. Yo soy un ejemplo de eso. Okay. A mí me hicieron a los 7 años santo debido a que tenía una bronquitis asmática. ¿Asmática igual que? Crónico. Después que me hice santo, porque al hacerte santo tú ingieres algunas cosas que esto te permite tener una checa. Exactamente. Sí ayuda a las personas con la salud de alguna religión. Sí, como no. Sí, porque ha sido muy polémico eso de que la gente se hace santo por salud o voy a hacerme santo porque... Sí, hay quien se lo hace por salud y hay quien se lo hace por especular. O también por avanzar religiosamente. También porque quieren seguir profundizando en la religión. Correcto, también. A ver, una pregunta. ¿Qué importancia tiene la danza y la música en la religión yoruba? Bueno, es importante porque a partir de ahí, uno de los pasos que debe seguir la persona cuando se corona, se consagra en el santo, es presentarle el tambor. Y si se presenta el tambor y le pasa algún muerto, pues ya, por ejemplo, no puede ser babalao. Exactamente. Puede ser oriate, puede ser calero, otras ramas dentro de la religión. Y también que las músicas sirven para invocar. Por eso precisamente, al invocar no tanto, o sea, mi criterio personal es no que se invoque tanto al santo, sino al espíritu que fue hijo de ese santo y es el que pasa por la persona. ¿Qué es lo que en la religión se le llama esbo? Es una limpieza que se hace a la persona con los ingredientes que Orun la marque para tratar de librarle de cualquier situación negativa que pueda tener en su vida. Tiene dos características. O sea, el bo ese en el fa, pero el bo o sea, tú te haces santo de los 3 meses te haces bo. Es un esbo, es una limpieza también, donde incluso los animales que se usan ahí se reparten para que las personas ganen salud. Sí, pueda terminar el año de santo. ¿Qué significaría dentro de la religión hacerse santo y por qué las personas lo hacen? Ese santo es hacer un grupo de ceremonias que te conllevan a consagrarte. Y a partir de ahí, una vez consagrado, debes tener una etapa de 1 año vestido de blanco. Hay cosas, cumpliendo las reglas del santo. Hay cosas que, por lo menos en nuestro país, se han ido adaptando
de acuerdo a las posibilidades La vocación de cada uno. y a la vocación de cada uno, pero además las posibilidades más bien laborales de la persona. Ya. Porque, por ejemplo, una enfermera que se vista de blanco no hay ningún problema. Ya, claro. Sí, alguien con un uniforme Un diferente. uniforme diferente. Sí, Un No tiene nada que ver custodio con que el tiene blanco. uniforme carmelita no tiene por qué vestirse. exactamente. Entonces ahí se hacen ajustes Para poder salvar con la- los padrinos. La religión hay que raparse, ¿no? Y entonces hay gente que creo que por Le trabajo o algo le hacen una coronita que es un huequito y Bueno, eso ya es otro detalle más profundo. Ya. Lo que pasa es que, bueno, el raspado, por lo menos en el caso de los hombres, no hay problema. no. Yo digo en el caso de las mujeres que tienen el Por lo pelo más menos aquí en largo. Cuba. En el caso de las mujeres, sí ya. Bueno, hay quien la rapa y se pone una peluca. Una peluca. Ah, bueno. ¿Sí? Otra solución. No, porque a mí me gusta, Sí. a lo mejor hay alguien que dice, no, pero yo no me puedo rapar. por eso lo mencioné. Se pone una peluquita y ya. Sí. Y se bonita El igual. caso es seguir la regla de 8 para que las cosas se hagan Claro. bien y salgan bien. Claro. ¿Qué viene siendo la bóveda espiritual? La bóveda espiritual es donde se deben representar a través de los vasos de agua los ecus o los muertos que protegen a las personas. Ok. Una persona puede hacerle ofrendas a los orichas sin ser santero. Sí, no. Precisamente puede ser a partir de las consultas que se hagan. Exacto. Y bueno, dice, por ejemplo, ponle a Changó una mano de plátano. Ya. Y después Babalao, después de la experiencia que tenga, pues pregunta que eso para dónde va, Sí. y dónde da orden, etc. De ahí se desprende otro interrogante que sería, al no tener las soperas donde viven los orichas, ¿cómo pueden rendirle tributo? En casa del Babalao, precisamente, que Ya. o la santera, madrina Sí. de ella. Por eso, por lo general, y no quiero traer en contradicción con ningún hermano que vea este video, No, para nada. por lo general, el Babalao tiene que hacerse santo. ¿Hay diferencia en la práctica de la santería en Cuba y en el resto del mundo? Ya te dije al principio que Cuba es el país que traspola Ujú. la religión por lo general. Pero hay partes incluso de África, de otras deidades, Sí. otros departamentos de África que tienen otras características y aplican la religión Ujú. de otra forma. Ya. También en América, por ejemplo, el candomblé, en Brasil, también ahí se aplican las cosas de los santos, Sí. pero con otras características, Ya. adecuadas a las características de los africanos que pasaron por ese país. Exactamente. ¿Ya me entiendes? ¿Se puede consagrar en santo a un niño? Sí. No. Podríamos decir que de cierta forma parte de la religión yoruba se puede considerar como un trabajo. En estos momentos. Antiguamente y ahora es un trabajo. Sí. Claro. Antiguamente con la situación, yo estuve años consultando a las personas por unos 5 Por $1.05. pesos, 5 centavos, que era lo que se cobraba. En aquel entonces. Porque la religión tiene que, la tradición va pasando de una familia A otra. Después tuvo otra cantidad de tiempo cobrando 3.15. Y ahora yo le digo que ponga Un medio. lo que quiera. Lo que entienda, exacto. Lo que quiera. Bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que todas aquellas personas que me hayan preguntado sobre la religión hayan conocido, no a fondo, pero saben, con pinceladas de forma general, cosas básicas que uno tiene que conocer si se quiere iniciar en la religión, si quiere conocer un poco sobre lo que es como tal la religión yoruba, y qué mejor forma de hacerlo que con alguien con mucha experiencia que estuvo aquí de invitado en el video de hoy. Así que si quieren saber algo en específico o no sé, algo más que quieran conocer sobre la religión, comenten ahí abajo tanto sus dudas como sus opiniones acerca del video y de todo lo que estuvimos hablando. Así que muchas gracias al padrino, muchas gracias a Steven por darnos la oportunidad de estar acá. Y bueno, algo que quieran decir. No, muchas gracias, darle las gracias a ustedes. Y creo que no me he excedido, si no he hablado. No, para Mal. nada. Todo está bien, todo está Yo bien. sé que va a resultar bastante interesante. Muchas gracias a ustedes por ver el video hasta el final. Ya saben cómo apoyarlo. Ahí abajo en la descripción dejo el canal de Steven. Los quiero muchísimo. Recuerda que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.